Bienvenido a este video. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que compete a la educación, a los docentes, pero también al estudiante. Y se trata de los antecedentes históricos de la planificación educativa. Así es, repito nuevamente, los antecedentes históricos de la planificación educativa. Una herramienta muy importante que hoy en día el docente debe conocer, como también el estudiante, para que conjuntamente construyan una enseñanza-aprendizaje mutua. Iniciamos entonces con los antecedentes históricos de la planificación educativa, y es que el ser humano desde su aparición sobre la Tierra siempre ha tenido necesidades. Y mediante el uso de la razón y la imaginación, dio sus primeros pasos en la planificación de los elementos de la planificación, llegando a aumentar su utilización. Asimismo, la planificación se ha desarrollado a lo largo de los años cada vez más, de manera productiva como también de manera interesante. Y justamente en la década 1950, la planificación educativa surge como una reacción ante la crisis económica, social y educativa en relación con la escasa articulación entre educación, desarrollo y la misma incertidumbre sobre objetivos de la educación que se vivía en eso entonces en los diversos países. Así también en la misma década, la influencia de la planificación en América Latina fue impactante. Después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando la mayoría de los países del continente se encontraban padeciendo grandes problemas de orden económico y social, pero entrando en el año 1957, en Lima, Perú, se habló por primera vez sobre planeamiento educativo y se acordaron tres soluciones. Una de las primeras soluciones fue necesidades de planeamiento para ordenar el desarrollo de los sistemas educativos. También se habló sobre las necesidades de organizar los sistemas educativos. También sobre las necesidades de incrementar el financiamiento en educación. Y entrando en la década de 1958, la Organización de Estados Americanos y la UNESCO llevaron a cabo un seminario sobre planeamiento integral de la educación realizado en Washington, donde se declaró la necesidad de un planeamiento integral de la educación en América Latina. Asimismo, en el año 1960, el desarrollo educativo se concibe en relación con la economía. Por ello, surgen muchos estudios sobre el papel económico de la educación, por lo que esta es considerada como una inversión previa para el desarrollo económico. En el año 1961, en la reunión de Punta del Este de Uruguay, se determinó la necesidad de que los países de América Latina preparen planes de desarrollo. Se celebró en África una conferencia de ministros de educación donde se acordó incorporar a la educación africana la experiencia en el campo de planeamiento educativo y se pensó en la necesidad de crear un instituto de planeación educativa. En el año 1962, en Centroamérica, la ODECA, con el apoyo de la Universidad de Kansas, crea la Oficina Centroamericana de Planificación, CEPLAN. Pues se realiza la conferencia sobre el desarrollo y educación. En ese entonces, Phillips, subsecretario de Educación y Cultura de Estados Unidos, apoyó 4 proyectos. ¿Cuáles fueron esos proyectos? Impartir recursos sobre planificación por parte de la CEPLAN, asesorar a países de América Latina para crear oficinas de planeamiento educativo,
apoyar el desarrollo de metodología de planeamiento centradas en el recurso humano, apoyar la reorientación de la administración de la educación. En el año 1968, en París, la UNESCO celebró la Conferencia Internacional sobre el Planeamiento de la Educación y se crea el Centro Regional de Planeamiento de la Educación en América Latina, con sede en Santiago de Chile. En el año 1970, las políticas de ayuda al desarrollo tomaron en cuenta el aspecto social. El planeamiento educativo hace énfasis en la aplicación del análisis racional y sistemático al proceso educativo con el objeto de que la educación sea más efectiva y eficiente. Hubo algunas dudas como parte del interés por extender el ámbito de acción de la planificación de la educación. También inician estudios comparativos y programas regionales. Estos permitieron analizar posiciones, modelos, estrategias y resultados, y así poder identificar soluciones alternativas a los problemas educativos que en ese entonces habían en los diversos países. En el año 1978 se crea en Venezuela el Centro Internacional de Estudios e Investigaciones para el Planeamiento de la Educación. Y entrando en la década de 1980, la crisis económica mundial que se presenta en los diversos países industrializados se extendió a muchas otras regiones, de tal forma que la planificación de la educación cambió de naturaleza, especialmente en los países en desarrollo. En el año 1983 se realizó una reunión técnica de planeamiento educativo en América Latina en Buenos Aires para analizar la situación de la planificación educativa y los nuevos desafíos que en ese entonces pues venían. En el año 1990, en los países pobres, la administración y la planificación de la educación fue muy centralizada y además se definió que la planificación educativa tendría que ser orientada. En el año 1992 se da la intervención de los bancos y fondos multilaterales en el campo de la educación. Se subordinan, por lo general, a criterios relativamente estrictos que se referían a la relación de los proyectos con las necesidades del desarrollo económico. Pero en el año 2001, a inicios del siglo XXI, la planificación educativa se caracteriza por ser más prospectiva y visionaria, menos normativa y más estratégica, menos aislada de la realidad, más pragmática y operacional. Esto es entonces el desarrollo y la evolución de la planificación educativa. Algo muy importante que nosotros debemos de conocer es que esta herramienta es importante. Y lo importante de hoy en día es que todo esto ha permitido que la educación tenga otra visión, que la educación tenga otros enfoques, que la educación valore al estudiante, al ser humano, con todas sus habilidades, sus talentos, con todo lo que contiene, para así mejorar la educación, mejorar la enseñanza, aprendizaje y poder cada día aprender cosas nuevas y emprender los nuevos retos que la educación de hoy en día trae. Espero que este video sea pues de gran ayuda de poder conocer sobre los antecedentes históricos de la planificación educativa. Esto fue todo por el día de hoy y muchas gracias por ver este video.